Bueno, buenos días. Soy el teniente médico Basi Nicolás, residente de primer año de cardiología. En el día de hoy vamos a comenzar con el módulo de síndrome coronario agudo y voy a exponer sobre la cuarta definición universal de infarto agudo de miocardio. Bueno, comenzando, las primeras definiciones sobre el infarto agudo de miocardio hablaban sobre los análisis más que nada que se hacían en autopsias, en donde se presenciaba la, un trombo coronario en las arterias coronarias y se lo vinculaba al infarto agudo de miocardio. Es ahí donde comenzó a relacionarse el trombo con la clínica médica y se lo asociaba al infarto agudo de miocardio. Pero esto estaba incompleto. ¿Qué es lo que pasaba? Muchos pacientes que se presentaban en autopsias en donde no presenciaban trombo en la arteria coronaria. Por lo tanto, había algunas cosas que se escapaban. Y se comenzó a utilizar al electrocardiograma en un enfoque epidemiológico en donde los hallazgos que presentaba el electro eran compatibles con el infarto agudo de miocardio. Es ahí donde en el año 2000 se intenta buscar una nueva definición que sea más completa, y comenzó a utilizar los biomarcadores, principalmente la troponina. Estos biomarcadores son muy sensibles para evidenciar daño miocárdico, por lo tanto, se comenzó a utilizar un enfoque bioquímico asociado a un enfoque clínico. Esto lo que permitía era completar más la definición de infarto de miocardio, y a su vez lo que se hacía era, se buscó una nueva clasificación en 5 tipos, y también lo que permite esta guía es establecer otras entidades clínicas que, que se encuentran dentro del espectro de daño miocárdico y de infarto agudo de miocardio. Comenzando con la definición de daño miocárdico, es la detección de un valor de troponinas por encima del límite superior de referencia del percentilo 99. ¿Sí? Nosotros tenemos la troponina, marcador sensible y específico, es el de elección para evaluar daño miocárdico, y cuando se produce una lesión en la célula miocárdica, esta se libera a la sangre. La lesión puede ser tanto aguda o crónica. ¿Cuándo vamos a hablar de agudo? Es cuando nosotros evidenciamos en diferentes, eso, sería un cambio dinámico, que en diferentes muestras vamos a tener un patrón de ascenso o descenso en determinaciones sucesivas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, de 800 pasamos a 1000, eso sería un patrón de ascenso y se determina como agudo. En cambio, lo crónico sería valores elevados, pero que permanecen estables en el tiempo. Obviamente encontrar troponinas elevadas no quiere decir que el paciente tenga un infarto agudo de miocardio. Esto se debe tomar como una entidad, es una entidad diferente, y no aporta información sobre el mecanismo fisiopatológico. El corazón puede sufrir estrés de diferentes maneras, ya sea aumentando la precarga, puede aumentar la poscarga, y esto puede elevar las troponinas. ¿Sí? Bueno, dentro del espectro de daño miocárdico, esta imagen me pareció interesante porque hay un montón de situaciones clínicas que pueden presentar daño miocárdico, ya sea la hipoxemia, hipotensión, el shock, la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca, taquiarritmia ventricular y la anemia. Estos pacientes pueden elevar las troponinas, pero esto no quiere decir que tengan infarto agudo de miocardio. Para hablar de infarto de miocardio, nosotros tenemos que evidenciar y ponernos en contexto de que el paciente está teniendo isquemia aguda de miocardio. ¿Sí? Y ahí es donde se complementa la definición de infarto agudo de miocardio. Vamos a estar hablando de daño miocárdico agudo. ¿Cómo lo vamos a evidenciar esto? Vamos a tener un valor de troponina por encima del límite superior de referencia, ¿sí? Y como vamos a estar hablando de algo agudo, es algo dinámico. En muestras sucesivas podemos tener un patrón de ascenso o mismo un patrón de descenso. Esto es según en qué momento obtengamos la muestra de sangre. ¿Sí? Y cuando hablemos de algo crónico, vamos a hablar de
daño miocárdico crónico, que es elevación de las troponinas, pero esto no se relaciona a infarto o miocardio. Nosotros para hablar de infarto o miocardio tenemos que tener daño miocárdico agudo, ¿sí? Y a su vez tenemos que tener el contexto de que el paciente está teniendo isquemia miocárdica. ¿Cómo vamos a relacionar esto? Bueno, el paciente puede presentar síntomas, puede tener angor, pueden ser síntomas atípicos, síntomas medicinales, que nos hagan pensar en esta patología. Mismo los cambios en el electrocardiograma, y tanto un supradesnivel del ST, o nuevos bloqueos de rama derecha, de bloqueo de rama izquierda, o imágenes compatibles con isquemia miocárdica, ¿sí? Acá es donde se complementa todo esto para tener la definición de infarto agudo de miocardio. La guía clasifica el infarto agudo de miocardio en 5 tipos. El tipo 1 es la enfermedad coronaria aterotrombótica. Tipo 2, desajuste entre el oxígeno, entre el aporte de oxígeno y la demanda. Tipo 3, hay muerte sin determinación de biomarcadores. Esto escaparía a la definición porque no vamos a tener biomarcadores positivos. Y el tipo 4 y el tipo 5 se relaciona a procedimientos. El 4 a angioplastia y el tipo 5 está relacionado a cirugía de revascularización miocárdica. Bueno, el infarto de miocardio tipo 1, el mecanismo fisiopatológico es la rotura o erosión de la placa con enfermedad aterotrombótica, que esto puede generar que se produzca una lesión oclusiva total, es decir, la luz se ocupó un 100%, o puede tener una lesión no oclusiva, ¿sí? Y con respecto a los criterios, bueno, la misma definición de daño miocárdico, y en todas las definiciones se incluyen los síntomas, cambios isquémicos en el electro o evidencia de imagen. Lo que yo quiero recalcar con esta imagen es que si, por ejemplo, en la angiografía se identifica un trombo coronario o el paciente, bueno, fallece, en la autopsia se registra que tenía un trombo en la arteria coronaria, se lo clasifica como infarto de miocardio tipo 1. Con respecto al infarto de miocardio tipo 2, hay un desbalance entre la demanda y oferta de oxígeno, ¿sí? A la célula miocárdica no le está llegando oxígeno, o mismo necesita de más. Y los diferentes mecanismos que pueden producir esto es que el paciente tenga una enfermedad aterosclerótica, pero sin evidencia de trombosis, ¿sí? Acá está ocluida la luz y disminuye la oferta de oxígeno. O el paciente puede tener vasoespasmo, o disfunción coronaria microvascular, disección coronaria no aterosclerótica, y esto puede ocurrir en diferentes contextos. Puede ser secundario a otra enfermedad, o la principal causa de la presentación sea el dolor torácico. Y con respecto a los mecanismos, como ya he comentado, la disminución de oferta, hay otros que sean disminución de demanda, aumento de demanda. Por ejemplo, una taquiarritmia sostenida que eleve mucho la frecuencia cardíaca al paciente, por ende, esto aumenta el consumo de oxígeno, y puede generar un infarto. Mismo la hipertensión grave, un aumento de poscarga, aumento de trabajo en el corazón, puede llevar a tener un infarto. Y lo característico del infarto de miocardio tipo 1 es que es más frecuente, sea más frecuente en mujeres, y que tiene mayor mortalidad, tiene peor pronóstico a corto y largo plazo que el infarto de miocardio tipo 1. Y esta es la misma definición, daño miocárdico agudo con los cambios que había comentado previamente. Con la característica de esto, evidencia de desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno miocárdico, no relacionado con trombosis coronaria. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a la hora de sospechar de este tipo de infarto, nosotros vamos a hacer los estudios complementarios necesarios, y nos va a cambiar el tratamiento. No es lo mismo tener un accidente de placa que tener un paciente con una arritmia o con hipertensión grave, mismo una anemia. Capaz el paciente necesita unidades de glóbulos rojos, necesita expansiones, necesita disminuir esta frecuencia cardíaca o disminuir la presión arterial. Bueno, nosotros nos encontramos con un valor de troponina cardíaco elevado si demostramos que tiene
un cambio dinámico entre un patrón de ascenso o descenso, estamos ante la presencia de algo agudo. En el contexto de isquemia aguda, podemos tener aterosclerosis más trombosis, que es un infarto tipo 1, un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, que sería un infarto tipo 2, y si no evidenciamos isquemia aguda, estamos presentes ante un daño miocárdico agudo, ¿sí? Que esto puede ser por insuficiencia cardíaca aguda o miocarditis. Y si es crónico, el daño puede ser por cardiopatía estructural o enfermedad renal crónica, ¿sí? Con respecto al infarto tipo 3, nosotros vamos a sospechar de esto cuando tengamos síntomas compatibles con isquemia miocárdica y cambios electrocardiográficos, pero cuyo resultado final es la muerte súbita del paciente. Por lo tanto, nosotros con este paciente llegamos tarde y no tenemos biomarcadores en sangre, ¿sí? Ya sea porque no pasó el tiempo necesario para que estos aumenten o porque no se obtuvo ninguna muestra. Y lo importante de esto es que si, por ejemplo, en la autopsia encuentran que tenía una trombosis coronaria, este infarto no es de tipo 3, se reclasifica, sería un infarto tipo 1. Con respecto a el daño miocárdico o el infarto relacionado a los procedimientos coronarios, se lo divide en tipo 4, serían los pacientes que ingresan a angioplastia, y el tipo 5 son aquellos pacientes que tuvieron una cirugía de revascularización miocárdica. El tipo 4 a su vez se subclasifica. 4A está relacionado con el procedimiento, ¿sí? Es decir, con las complicaciones inmediatas que pueden surgir del mismo. Puede ser una trombosis, que a su vez se subclasifica en relación al tiempo, puede ser aguda de 0 a 24 horas, subaguda más de 24 a 30 días, tardía más de 30 días a un año, o muy tardía, ya pasando el año. Y el tipo C es la restenosis del stent que le hayan colocado al paciente. Bueno, con respecto al 4A, son los pacientes que ingresaron a una intervención coronaria percutánea y se puede dar hasta 48 horas después del procedimiento. Y lo vamos a definir por la elevación de troponinas mayor a 5 veces del límite superior de referencia, si el paciente tenía troponinas normales. Ahora, si el paciente venía con troponinas elevadas o estables o en descenso, la muestra que yo obtenga tiene que aumentar por lo menos o el 20%, y el valor absoluto debe ser 5 veces el límite superior de referencia, ¿sí? Y obviamente vamos a tener los cambios electrocardiográficos en la imagen o en la angiografía. Para recalcar de esta definición, lo que cambia con esto es, bueno, es el valor de troponina que exigen un valor absoluto determinado, y vamos a tener la presencia en la definición de esta condición, que el paciente tenga hallazgos angiográficos compatibles con una complicación relacionada con el procedimiento que limita el flujo, ya sea disección coronaria, oclusión de una arteria epicárdica mayor, oclusión trombo de una rama lateral o alteración del flujo colateral, ¿sí? O mismo, bueno, la demostración post-mortem de un trombo relacionado con el procedimiento. Y con respecto a los pacientes que ingresan a cirugía de revascularización miocárdica, hasta 48 horas después del procedimiento índice, la troponina se debe encontrar por encima tiene que ser 10 veces mayor al límite superior de referencia. Acá cambia el valor y es más que nada importante porque la cirugía de revascularización miocárdica es más invasiva, se daña más el epicardio, entonces es razonable que tengamos valores mayores de troponina, ¿sí? Y mismo, si el paciente estaba con troponinas elevadas, estables o en descenso, tiene que aumentar más del 20%. Con respecto a la definición, es todo lo mismo y se agrega la oclusión nueva del injerto o de la coronaria nativa angiográficamente documentada. Bueno, la guía esta también, el consenso este lo que agrega es la definición de infarto de miocardio recurrente y reinfarto. El recurrente ocurre en los primeros 28 días tras un evento incidente.
Un evento incidente es el primer infarto agudo de miocardio que sufre el paciente, y es importante que este tipo de infarto no se cuenta como un infarto nuevo, sino es que presenta las mismas características del anterior, ¿sí? En cambio, el reinfarto, este sí, bueno, ocurre dentro de los 28 días de un infarto miocardio incidente o recurrente. ¿Pero qué? Esto tiene asociado elevación del ST, aparecen nuevas ondas Q patognomónicas, por lo que sería un nuevo infarto. Y después tenemos otras situaciones clínicas que en la práctica diaria nos puede llevar a confundir, ¿sí? Los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de sección normal o reducida, pueden tener troponinas elevadas. Esto es importante tener en cuenta a la hora de evaluar a estos pacientes, ¿sí? Estos pacientes están continuamente con las neurohormonas aumentadas, son pacientes que están inflamados, tienen procesos infiltrativos que generan toxicidad sobre la célula miocárdica, y por qué no, también las troponinas estas se elevan, ¿sí? A la hora de evaluar a estos pacientes con insuficiencia cardíaca, vamos a ver cuál es el factor precipitante que lo trae a la consulta. Quizá el paciente, bueno, refiere dolor, nosotros sospechamos de isquemia, bueno, es razonable pedirle a este paciente troponinas y hacer también un electrocardiograma, ¿sí? Pero bueno, esto no quiere decir que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca van a venir por infarto, ¿no? Pueden tener previamente las troponinas aumentadas, ¿sí? Síndrome de Takotsubo, ¿por qué lo traigo a esta clase? Es porque muchos de los pacientes con síndrome de Takotsubo se pueden presentar como síndrome coronario agudo, y suelen aumentar las troponinas transitoriamente. Pero bueno, la diferencia está en que se desencadena por un estrés emocional o físico intenso, puede ser un duelo. Es más frecuente mujeres posmenopáusicas, el 90%, y se producen complicaciones cardiovasculares en el 50% de los pacientes. La mortalidad hospitalaria es muy parecida al infarto de miocardio con supranivel del ST, y bueno, esto es lo que decía, la presentación es muy parecida al síndrome coronario agudo, elevan el segmento ST frecuentemente y elevan transitoriamente las troponinas, ¿sí? Secundario a una descarga catecolaminérgica. Yo voy a sospechar de que el paciente tenga este síndrome cuando las manifestaciones o las alteraciones en el electro sean desproporcionadas a la elevación de troponina, ¿sí? Y mismo la distribución de las anomalías en la motilidad del ventrículo izquierdo no se relacionan a una única arteria coronaria. Esto nos va a alejar de la sospecha del infarto agudo de miocardio, ¿sí? Y a estos pacientes generalmente se le hace una cinecoronariografía y tiene coronarias normales, mismo se le hace un ecocardiograma, al principio pueden tener deterioro de la función y después mejoran los pacientes. Bueno, MINOCA. ¿Qué es MINOCA? Es un infarto de miocardio sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva. Estos pacientes tienen mecanismo isquémico sin que le produzcan daño miocárdico, pero a la hora de estudiarlos no presentan estenosis mayores al 50% en un vaso epicárdico mayor. Por lo tanto, se lo clasifica dentro de este tipo, y que la prevalencia es de un 6 al 8%, y también es más frecuente en mujeres y pueden presentarse más que nada con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y después otra de las patologías que es gran confundidora a la hora de evaluar una troponina en ascenso es la enfermedad renal crónica. Estos pacientes presentan esta comorbilidad, ¿sí? Tienen un aumento de la presión ventricular, pueden tener algunas obstrucciones de arterias coronarias pequeñas, pueden ser anémicos, hipotensos, o pueden tener efectos tóxicos. Todos estos mecanismos generan daño miocárdico y puede ser que eleven las enzimas, ¿sí? Pero no quiere decir que tengan un infarto, ¿sí? A la hora de evaluarlo hay que tener en cuenta esto. Y para terminar, tenemos también los pacientes críticos, que son aquellos pacientes que ingresan a unidad de terapia intensiva
o unidad coronaria y están muy invadidos. Y lo que tenemos es que, nada, tiene las troponinas elevadas y a la hora de interpretar estos valores hay que saber discernir si este paciente puede haber sufrido un infarto de miocardio o un daño miocardio. Nos vamos a ayudar mucho de la clínica, las imágenes y el electrocardiograma, ¿sí? Principalmente, bueno, los pacientes que se encuentran sépticos por, por la producción de endotoxinas pueden elevar las troponinas y llegar a confundir. Eso es todo. Muchas gracias.